agradecido de poder compartir este espacio, de poder manifestar nuestra solidaridad, que, como se decía al principio, ¿no? es tan importante, y de qué manera llega, ¿no? A veces subestimamos que este tipo de reuniones y otros ejercicios de la comunicación puedan ser tan importantes para la gente que está en este momento en Franja de Gaza. Retomando un poco varias de las ideas que se estuvieron charlando hasta ahora, un poco de lo que decía Juanlu, un poco de lo que decía Chema, las experiencias que contaba Valeria también, me parecía interesante ver cuáles son las cosas y las situaciones distintivas, ¿no? De esta situación específica, en relación a otras escaladas de violencia, como las habían mencionado. Y desde mi perspectiva, me parece que estamos siendo testigos de los ecos de la política trumpista todavía hacia Oriente Medio, ¿sí? Cuando recopilamos, y estoy hablando de un periodo corto de tiempo, y vemos qué es lo que dejó Trump, no podemos no pensar en lo que él llamó el acuerdo del siglo, en el cual, lógicamente, los palestinos no tuvieron ningún poder de opinión en eso, la provocación que generó el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, y en ese mismo contexto, lógicamente, por creerse en este intento de judaizar los lugares sagrados de los cristianos y de los musulmanes también, creerse con el derecho, no sé si político o qué, de reprimir en el contexto del Ramadán, sabiendo exactamente lo que eso significa, ¿no? Pero la respuesta, siento yo, de Hamás está apoyada, más allá de sus capacidades técnicas, militares, en la nueva defensa, como bien decía Wafi, sino sabiendo qué es lo que ha generado la política exterior de Donald Trump en Oriente Medio. Porque si vemos y ampliamos un poquito más el mapa, durante el trumpismo también tuvimos el asesinato terrorista de Qassam Soleimani en territorio iraquí, tuvimos el atentado terrorista en Beirut, ¿sí? Wafi sabe y conoce muy bien de eso, ante el cual no hemos tenido respuestas contundentes, pero cuando vemos que es el propio Israel, por ejemplo, quien prácticamente reivindica el asesinato de científicos iraníes que pertenecen al programa nuclear iraní, realmente dejan sus huellas por todos lados. Entonces, todo ese contexto que ha sembrado el trumpismo en Oriente Medio, ahora le toca cosecharlo a Biden. Y es por eso que Hamás, sabedor de esta situación, ve automáticamente cuál es el respaldo, no solamente de los gobiernos, sino de los pueblos vecinos que, digamos, en su hermandad árabe, por decirlo de alguna manera, salen a ser solidarios como no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Por eso las manifestaciones en Jordania, ¿sí? En las fronteras del Líbano, son manifestaciones sociales, pero que traen detrás un respaldo muy, pero muy importante. A mí me recordaba un poco en la historia, muchas veces recordamos aquellos ataques terroristas del principio de 1948, de la masacre de Deir Yassin, ¿no? Entrando a un pueblo por la noche y masacrando a toda su población, como para generar en la mente de la resistencia palestina de que no tenían opciones. Y eso de dejar a algunos sobrevivientes para que vayan y cuenten en los pueblos vecinos de lo que eran capaces. Pero me parece que este contexto específico nos recuerda más a la batalla de Karamej, en 1968, cuando muchos de los desplazados y refugiados que estaban en Jordania, palestinos, después de esa expansión, ¿no?, de 1967, se juntaron y decidieron plantar cara y resistencia, aunque eso fuera en contra de las estrategias de la guerrilla, que es golpear y retroceder, golpear y retroceder. Se plantaron en su propio campamento con menos de 500 hombres, ¿sí?, dispuestos a matar o morir. Y en la arrogancia de los israelíes, que venían avanzando prácticamente a su propio gusto, subestimaron las capacidades de la resistencia de los palestinos en los campamentos de Jordania. El propio rey Hussein de ese momento se quedó mirando desde la retaguardia, ordenándole a sus soldados que no intervinieran.
y esto es interesante, porque una vez que los palestinos empezaron a prestar resistencia y empezaron a volar algunos blindados con los bazucas, también derribaron helicópteros, y los israelíes detuvieron la marcha, los soldados jordanos, desobedeciendo las órdenes del rey Hussein, salieron a apoyar a los palestinos. Y esos soldados jordanos representan al propio pueblo. Por eso muchas veces caemos en nuestras propias trampas, siento yo, cuando decimos Jordania, Emiratos Árabes Unidos son traidores porque realizan alianzas con Israel, alianzas que consiguió justamente, y por eso hablo de eso, el propio Trump, ¿no? O su gestión, a través de este sionista talmúdico, su yerno, que es Jared Kushner. Y sin embargo, detrás de esos contextos de gobierno, de esas monarquías, la del Golfo sobre todo, existen pueblos que no acompañan esa situación. Y me parece que Hamás esta vez actuó sabiendo todo eso, que la torpeza del gobierno de Donald Trump había tocado una serie de fibras en Oriente Medio que no se tocaban desde hace muchísimo tiempo. Y en ese contexto, los palestinos cuentan con ayudas incondicionales de muchos países. Me parece que esto que estamos viendo, comparto con algo de lo que se ha dicho hasta acá, puede ser el principio de algún nuevo tipo de final. Recordemos que grandes geopolíticos, más allá de que no compartamos nada con su filosofía de vida, como Henry Kissinger, decían, ¿no? Ahí voy, Chema, que Israel era un estado inviable, que no tenía posibilidad de ese Frankenstein occidental de sobrevivir en Oriente Medio, porque no tenía un respaldo histórico, ni religioso, ni nada de lo que ellos proponían. Entonces, me parece que estas pequeñas movilizaciones, sobre todo populares, empiezan a mostrar una regionalización de lo que es la defensa por la liberación del pueblo palestino, y eso cambia la ecuación del conflicto. Muchas gracias, Sebastián. Importantísimo retomar ese paralelismo y lo que dejó la herencia de la administración anterior, aunque yo soy de la opinión que quizás, evidentemente, se pusieron esos elementos, pero lo que es la violencia desatada de guerra y demás, iba a venir el lobby de guerra de Biden, Clinton, Obama, que estuvo entonces haciendo también toda esa estructura en marcha, que es la que está ahora asediando otra vez a nivel global. Yo creo que ese lobby de guerra tiene muchos más resortes ahora con Biden que con Trump. Pero bueno. Israel masacra, asesina, no cumple con resoluciones de Naciones Unidas, mata, invade, hace lo que le da la gana. Ahora lo último que hicieron fue una misión humanitaria, le lanzaron grupos de comando, a medianoche, helicópteros, ametralladoras, y mataron un poco de gente que iban a llevar comida, agua y alimentos para el pueblo de Gaza, que está bloqueado por ellos, no dejan que entre ni salga nadie. Y Naciones Unidas, como si no ocurriera nada. Consejo, qué cinismo hay en el mundo. El gobierno asesino de Israel, el presidente de Israel, debería ser llevado a la Corte Penal Internacional junto con el presidente de los Estados Unidos, si hubiera vergüenza en este mundo. Ah, no, nos acusan a nosotros. A Ahmadinejad lo acusan de ser un genocida, pero no hay una sola prueba. No ha invadido a nadie. Venezuela no ha invadido a nadie. A Fidel Castro lo acusan también de ser un tirano que persigue los pueblos y asesino. Ah, no, el de Israel no, es un señor que está defendiendo a su pueblo. Qué maravilla, qué cinismo hay en el mundo. Oye, ¿cuánto estarán sufriendo los niños palestinos en este instante? ¿Y si fuera tu hijo? Son unos cobardes. Además, cobardes, bombardean pueblos inocentes. Qué tremendos soldados son. Qué cobarde es el ejército de Israel. Atacar un pueblo rendido, dormido, inocente. Y se jactan de estar defendiendo a su pueblo. Yo hago un llamado al pueblo de Israel que se levante contra ese gobierno y que exija que se pongan la mano en su corazón, que vean a sus hijos. Y bueno, modestamente hago un llamado que al mundo, a detener esta locura. Después de haberlos bloqueado durante todos estos años, un bloqueo que no permiten entrar ni a la Cruz Roja, ni medicamentos, ni alimentos, ni nada.
Y el mundo de brazos cruzados, ¿eh? Fíjense ustedes cómo está el mundo. Venezuela no. Venezuela se levanta con un pueblo que pide paz para el pueblo palestino, respeto para Palestina. De momento, turno regular de palabra para Salgado, Sebastián Salgado. No es tu último turno, es tu penúltimo. Sabes que luego tendrás un turno final. Bueno, gracias, Chema. Me quedé pensando mucho con el video que pasaste del presidente Chávez, porque más allá del valor del presidente Chávez para tener esta impronta tan definida, ¿no?, frente al sionismo, el presidente Chávez también era un gran comunicador, ¿sí? Yo te he compartido que trabajé un tiempo en Venezuela y aprendí muchísimo, ¿no?, de la manera de comunicar del presidente Chávez. Y si prestamos atención a uno de los videos que pasaste, el presidente Chávez le habla al pueblo de Israel, ¿sí? Me parece un punto extremadamente interesante. Y me parece importante reflexionar en esto porque hace un rato Liliana hablaba de los medios de comunicación en España y demás. En Argentina, ustedes saben, Nicola siempre se encarga de recordármelo, y a mí me pesa mucho, la impronta del sionismo en todos y cada uno de los medios de comunicación de la República Argentina, ¿sí? No en vano, cuando Theodor Herzl escribe su manifiesto del Estado judío, habla de dos opciones, ¿no? Lo conocen muy bien, Palestina o Argentina, es uno de los capítulos. Entonces, Argentina tiene una impronta especial para el sionismo, no por nada tuvimos 2 atentados en la década del 90, y aquí, más allá de todos los medios comerciales, corporativos de comunicación, que tienen una clara impronta sionista, todos, Perfil, Infobae, La Nación, Clarín, todos, confunde mucho el discurso de algunos medios que se arrogan una postura progresista. Y eso es, en muchos casos, devastador. Esta semana, cuando empezó la escalada de violencia, el canal C5N, que es quien representa la voz mediática del gobierno actual, de Alberto Fernández, el que se encargó de alguna manera mediáticamente de atacar, y muy bien lo hicieron al gobierno de Mauricio Macri, mostrando montones de cosas que los otros medios no, titulaba en el primer día, 14 terroristas de Hamas muertos. O sea, ¿cómo? Lo único que había era 14 personas árabes muertas, algunas de ellas menores de 10 años, e Infobae titulaba 14 terroristas de Hamas, pero ¿qué análisis pueden llegar a hacer para decir quién es terrorista y quién no? ¿Y cómo se puede ser terrorista en un contexto de una lucha de liberación? Sin embargo, la gente que ve ese canal, que tiene una visión progresista en contra del gobierno de Macri, cercano a lo que se puede llamar peronismo, consumen ese tipo de información. Y me dediqué a ver un poco más, y su primo hermano del diario, Página 12, tiene una postura prácticamente igual, con la única diferencia de que, ante comentarios de muchos comunicadores populares, lo que hicieron fue agregar algunos columnistas que de alguna manera balancearan, pero los títulos de esos dos medios de comunicación marcan un claro tinte sionista que ayuda a la confusión general y ayuda en ese contexto de la guerra por el significado de las palabras a destruir a todas y cada una de ellas. Entonces, confunden entre lo que puede llegar a ser un terrorista, entre lo que no puede ser un terrorista, entre lo que es un árabe, una persona que profesa el Islam, entre lo que es una lucha de liberación y lo que no. Pero no conforme con eso, a mí realmente me sorprende que también algunos medios de comunicación internacionales, la tarde de hoy, RT de Moscú, y lo estaba mirando justamente para ver qué títulos ponían, RT puso esta tarde polvorín incendiado. Y hablaban de todo esto que estamos hablando nosotros. ¿Cómo polvorín incendiado? Un polvorín es un cuartel. Entonces, para RT de Moscú, que la verdad que lo respeto bastante como medio de comunicación internacional en idioma español, la Franja de Gaza es un polvorín incendiado. Pensando en eso, me doy cuenta la dimensión que nos corresponde a quienes hacemos realmente comunicación popular, ¿sí? Que no representamos intereses corporativos arrogándonos un pseudo progresismo
falso, sino que decimos las cosas como son, así como las decía Chávez en el video que pasaste. Y en ese contexto, así como vemos ahora a Hamas reacomodando su estrategia militar para poder defender al pueblo palestino en Gaza o donde haga falta, haciendo nuevas alianzas estratégicas para tener mejor armamento, me parece que también nosotros como comunicadores debemos como empezar a replantearnos algunas estrategias. Como por ejemplo, ¿a quién le hablamos? ¿Sí? ¿A quién le hablamos cuando estamos haciendo una charla como esta? Y tomando el ejemplo de Chávez, fíjense que Chávez le habla a los habitantes de Israel. Y a mí me parece un buen ejemplo, y me pasó una vez, seguramente mis compatriotas David y Liliana, Vale no sé si está todavía, la conocen a Laura Marrone. Laura Marrone es una legisladora de la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo si ahora está en función o no. Un día la invité a uno de mis programas de Hispan TV. Y Laura Marrone es una legisladora judía antisionista. Y en un momento del programa, ella miró a cámara y le dijo: yo invito a todos los soldados israelíes jóvenes a que deserten de ese ejército colonizador. Nadie hablaba de Laura Marrone hasta ese día. Y al día siguiente, Infobae, que es uno de los medios sionistas, la sacó en portada diciendo: ¿quién es Laura Marrone? Como diciendo, ¿cómo se anima a meterse en esta pelea donde nadie la conocía? Laura Marrone dio en el clavo, así como Chávez dio en el clavo. Y esta semana, en comunicaciones con algunos jóvenes argentinos de nacionalidad argentina e israelí, que son partes de las protestas fuertes contra Netanyahu en este contexto electoral, que también siempre debemos tenerlo en cuenta, y que según me decían ellos, en este contexto, la postura de Netanyahu se ve fortalecida, eso me dicen ellos, nos guste o no nos guste. Ellos tienen una militancia y una preocupación específica también por lo que pasa en la Franja de Gaza. ¿Sí? Tal vez nosotros nos creímos el relato sionista de que todos los que viven y habitan ahí comulgan con esa idea política, y nada más alejado que eso. Entonces, también me parece que tenemos que empezar a incorporar, por lo menos de manera comunicacional, a los jóvenes soldados israelíes que fueron adoctrinados en una escuela, obligados a participar del servicio militar, y obligados a dispararle durante años a los palestinos civiles como potenciales víctimas también. ¿Y por qué digo esto que para alguno le puede sorprender? Y bueno, porque la causa de muerte más importante en el ejército sionista colonial es el suicidio. Entonces me parece que ahí, dentro de las nuevas estrategias comunicacionales, también tenemos que buscar nuevos aliados dentro de la fila del ejército sionista. Hace un mes, hay un joven, que por acá, a ver si consigo la foto, se presentó ante sus superiores. ¿Por qué? Era un joven que ahora tiene 26 años y participó en 2014 de, no me acuerdo qué nombre le ponen los sionistas, si era plomo fundido, tierra arrasada, uno de los nombres que le ponen ellos, pero a la incursión del 2014 en la Franja de Gaza. Este joven se llama Itzik Zaidan, ahora tiene 26 años, o sea, en el 2014, ¿sí? Era un joven de 21. Padece estrés postraumático, ¿sí? Se presentó hace un mes frente a sus superiores, se roció con líquido y se incendió a sí mismo, ¿sí? Esto es lo que consigue también un ejército colonizador que no tiene ningún tipo de fuerza moral en sus tropas. Y los jóvenes israelíes, así como se lo dijo Laura Marrone, deserten, tienen que saber que enfrente de ellos tienen combatientes islámicos que anhelan convertirse en mártires. No tienen nada que hacer un joven soldado israelí de clase media frente a un combatiente islámico. Créanmelo. Los acostumbraron a dispararle a civiles durante mucho tiempo, pero en el territorio ya fueron arrasados por Hezbollah en el Líbano y van a ser arrasados otra vez si se atreven a entrar en la Franja de Gaza. Por eso, dentro de las estrategias comunicacionales, retomo el discurso del presidente Chávez y hacemos también, desde acá, humildemente, un llamado a quienes involuntariamente los ponen en ese frente de batalla. Nada, para cerrar voy a ser súper breve, simplemente recordar que, bueno, para muchos de ustedes ya es 15 de mayo,
¿sí? El 73 aniversario de la Nakba. Seguramente vamos a ver, ¿no? Volver a marchar esas llaves simbólicas, ¿no? que los palestinos han sabido conservar como los auténticos dueños, propietarios, ¿por qué no?, de las viviendas de las cuales fueron despojados, ¿no? 73 años de usurpaciones, 73 años de una violencia sin precedentes, de ser masacrados, de ser corridos, donde sus cultivos fueron arrancados de raíz, donde sus ríos fueron desviados, y que sin embargo hoy, 73 años después, seguimos viendo una resistencia que, como dice Wafi, a veces nos cuesta entender cómo la mantienen tan viva. Y en ese contexto me parece importante también dimensionar de que Palestina es un frente de batalla, pero que el movimiento sionista es un movimiento mundial. Y que por eso ser solidarios en este contexto, de todas las maneras que podamos, desde el frente de la comunicación, como nos toca hacerlo a nosotros, me parece que es prácticamente una obligación, ¿no? Dimensionar esto en este contexto, sabiendo que en cada uno de nuestros países este mismo movimiento político colonialista tiene una fuerza muy grande. Por eso mañana mismo, en Francia y en Alemania, se prohibieron las protestas de solidaridad con el pueblo palestino. Porque se esperan movilizaciones realmente muy grandes. Y evidentemente, la fuerza moral de este respaldo solidario le va a dar a los palestinos una fuerza extra, sabiendo que de cada uno de los rincones del mundo la solidaridad les llega de una manera que se manifiesta en las calles, incluso desafiando el contexto de aislamiento y de la supuesta pandemia esta que estamos viviendo. Y me preguntaba en ese contexto también, donde pensamos en los mártires, ¿no?, desde Deir Yassin hasta los de ahora, también todos los que han muerto en las cárceles y los que en este mismo momento habitan esos lugares de reclusión, que son cientos de palestinos presos políticos, prácticamente 100 menores de edad, menores de 18 años, y cómo sonarán para ellos en este momento la caída de esos misiles que desde hace 2 o 3 horas están cayendo también sobre Tel Aviv. Los que se creían seguros en Tel Aviv, evidentemente sacaron mal las cuentas. Y esa historia de la cúpula de hierro, desde que Siria tiró un misil hace un mes, en el contexto en que un avión israelí quiso bombardear las afueras de Damasco, y Siria dijo, bueno, a ver si es cierto que esta cúpula de hierro funciona también. Tiraron uno y pasó. Y cayó cerca de la base nuclear de Dacoma. Todos estos me parece que son indicios de un tiempo nuevo que estamos viviendo, que la diplomacia de la Autoridad Nacional Palestina significaba la muerte sistemática del propio pueblo palestino. Eso no es diplomacia, eso es guerra asimétrica de un pueblo contra un ejército. Y ese tiempo evidentemente ya terminó. Sin duda las Naciones Unidas no han sabido dar una respuesta. Lo que se conoce como la comunidad internacional ha sido parte de este genocidio sistemático que nos recuerda al nazismo y al apartheid, y que en este momento vemos un levantamiento popular armado que nos llena de esperanza, simplemente no porque estemos a favor de ningún tipo de violencia, simplemente porque queremos que la violencia de ese sistema de apartheid termine de una buena vez por todas. Así que desde este pequeño ejercicio de comunicación que hacemos desde diferentes lugares del mundo, nos solidarizamos una vez más con los palestinos que están en este momento en el primer frente de batalla, pero también con todos esos que desde hace 73 años ofrendaron la vida por esta causa justa. Gracias.